Esta segunda predicación, acuérdense que estamos en un retiro de sanación y liberación, ¿verdad? Y vamos a profundizar en la sanación de Cristo. ¿Cuál es la sanación que Cristo nos ofrece? Levante la mano quien compró su librito, por favor, levántelo el librito, a ver. ¿Cómo se llama el libro? Yo los aliviaré, ¿verdad? Y todo el primer capítulo, gracias a todos los que han podido adquirirlo, con eso también ayuda a que nosotros podamos seguir llevando la buena noticia del Señor. A todos los que han adquirido el libro, en el primer capítulo hablamos sobre el alivio que Cristo ofrece. El alivio que Cristo ofrece. Esta predicación, vamos a llamarla así, es la sanación de Cristo como tres formas de sanación, vamos a decir. Como evidentemente la sanación de Cristo es una sanación integral. Cristo sana el corazón, la mente, el espíritu, el cuerpo, las relaciones. Cristo hace una obra sanadora, vamos a decir, íntegra. Pero hoy vamos a hablar de Cristo que sana, fíjese, Cristo que sana la sanación como el alivio que Dios nos da, la sanación fruto del perdón o la misericordia y la sanación de Cristo que nos da o que genera un propósito en la vida. La sanación de Cristo, ¿cómo? Número uno, ¿qué? Alivio. Número dos, como perdón, misericordia. Y número tres, como propósito o sentido. Bien, el texto que guía un poco el alivio de Cristo y que inspira el libro que pudimos escribir es el texto de Mateo 11, 28. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice así textualmente, vamos a leerlo desde la Biblia. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo los aliviaré. Palabra del Señor, yo los aliviaré. Y cuando nosotros estuvimos profundizando en este texto, vimos estas tres palabras. Cargados, dice, o fatigados, mejor dicho primero, y sobrecargados, y yo los aliviaré. Empecemos por sobrecargados. La palabra que está relacionada a este sobrecargados en el griego se dice pefortismenoi. ¿Ok? Esa es la palabra griega para sobrecargados. Y cuando el Señor dice, vengan a mí los sobrecargados, pensando en esa palabrita que dice pefortismenoi, ese último sufijo que dice menoi es el pasivo en el verbo griego, que significa aquellas personas que están llevando una carga que no es suya. Llevan una carga que no les pertenece. No les pertenece, ya sea porque yo no he hecho nada para tener esa carga, o no les pertenece por el simple hecho de que yo la cargue no hace ningún efecto positivo. Piensen ustedes en una persona que carga un odio. Cargo con un odio. Por lo tanto, ¿me va a servir de algo a mí cargar con ese odio? Pero no puedo, pero lo tengo. Ok, pero hay una utilidad para ese odio que no sea destruirte. No hay ninguna utilidad. Cuando él dice, vengan los sobrecargados, por ejemplo, en ese sentido, estoy llevando una carga que no tiene ninguna utilidad. La llevo, la estoy cargando, pero no sirve de nada. Pero también aquellos que cargan preocupaciones, aquellos que cargan
ocupaciones que no les corresponde, ¿no? Llevo en mi mente la preocupación de un hijo o una hija, o personas que quieren hacerse cargo de lo que no quiere hacerse cargo el hijo. Trabajan mucho porque el hijo no trabaja. Quieren ocuparse de los hijos porque el hijo no se ocupa de los hijos. Obligación de los abuelos, criar a los nietos. ¿Verdad que no? Pues bueno, a ver, hay excepciones. Cuando el papá o la mamá no pueden por distintos motivos, hay excepciones, ¿no es cierto? Pero hay personas que se ponen eso al hombro, el peso. Pues bueno, Cristo dice, vengan a mí, los que están llevando ese rencor, ese odio, los que están afanándose, eso veremos después, los cansados, los que están cargando pesadas cargas, que no te ayudan en nada, que no te benefician. Y cuando uno se despoja de esa carga, amado hermano, no sé si alguno ya ha tenido esa experiencia, pero cuando uno se despoja de un odio, por ejemplo, ¿no?, de un recuerdo doloroso que llevo cargándolo desde mi infancia. Yo he atendido muchas personas en ese sentido. Como saben, Roque y yo atendemos personas todos los días, ¿no?, ayudando a resolver problemas. Y cuánta gente me ha dicho esto, yo no se lo he contado a nadie, y tienen 60 años, 55 años. Y han venido cargando con eso desde 60 años, 55 años. Yo he podido ver literalmente lo que le pasa. Claro, yo no lo he podido ver espiritualmente, pero yo me imagino cómo espiritualmente se debe ver eso, ¿no? Pero sí he visto el efecto de lo espiritual, porque lo que pasa en lo espiritual se nota en lo natural. Una persona que recibe a Cristo en lo espiritual vive de otra manera, cambia su semblante, tiene una sonrisa diferente, tiene un brillo en los ojos distintos, ¿sí o no? Yo he visto literalmente como una persona, luego de que ha descargado un secreto que venía cargando desde muchos años, algo pasa en su rostro. ¿Y qué es lo que experimenta? Alivio, ¿verdad? Número 2, dice el Señor, vengan los fatigados, los cansados. ¿Cuánta gente he escuchado decir, estoy cansado? De alguna manera, Roque predicaba a los que tienen el alma, ¿qué decía? Cansada, me parece, ¿no? Agotada, el alma cansada, agotada. ¿Perdón? Agotada, ¿verdad? Entonces, y a ellos también llama el Señor, el término griego ahí es copiontes, que es aquel que trabajando se cansa, se fatiga. Dos tipos de personas hay. La primera, la que se cansa por su trabajo. Todos los días trabajo todo el tiempo. ¿Y qué me pasa? Me canso, ¿verdad? El cuerpo se cansa. Canso, pero sobre todo hay un cansancio particular. Trabajo todos los días, me esfuerzo todo el tiempo, pero no prospero. Sigo en el mismo lugar que estaba hace 5 años. Y trabajo y me esfuerzo, pero siento que no recibo nada. Me frustro porque estoy agotado de esforzarme y no recibir frutos, ¿verdad? Ese tipo de personas, claro, podríamos profundizar por qué, pero se nos hace muy largo. Pero de todos modos, cada uno tiene que pensar, ¿no? Yo he estado una vez ahí sintiendo que me esfuerzo y no consigo frutos. Bueno, pero luego están los cansados, los fatigados, que por ahí ven el fruto de su esfuerzo, pero de todos modos sienten como un vacío y se preguntan, ¿vale la pena? ¿Será que esto vale la pena? ¿Será que todo este esfuerzo al final vale la pena? Mucha gente que ansiaba comprarse una casa y esforzaba y se esforzaba y se compra una casa, después la tiene que pagar por 20 años, pero se compra una casa y de pronto siente, ¿por qué me siento igual que cuando no tenía una casa? Quería ese trabajo, el trabajo de mis sueños, lo llegué, lo conseguí,
pero ¿por qué después de un tiempo vuelvo a sentirme vacío? No es lo que pensaba, dice la gente. Hay mucha gente que emigra a otros países con esperanzas y dicen cuando yo me vaya, y cuando están allá, no es lo que esperaba, ¿verdad? A ellos también llama Cristo. Por último, en estos cansados están los que se cansan por hacer el bien. Roque hablaba, ¿no? Tuvimos nosotros una charla con los seminaristas a quienes acompañamos en el tema psicológico ya desde hace muchos años. Y pues claro, hay gente que está esforzándose, ve el fruto de su esfuerzo, pero de todos modos empieza a tener como un agotamiento espiritual, se siente cansado. La Madre Teresa de Calcuta experimentaba unos vacíos terribles en su biografía y en las cartas que ella escribía a un sacerdote, me parece. Ella habla de ese como vacío interior, ese como oraciones sin respuesta que ella a veces tenía. Y claro, la persona a veces, después de esforzarse mucho por hacer cosas buenas, igual puede experimentar como un cansancio. Y a ellos también es el cansancio de los servidores, de los que están en el reino, de los que se esfuerzan y que por momentos sienten también, hay algo aquí que no sé qué me pasa, ¿no? Y a ellos también llama a Cristo. Y por último, el alivio que Cristo ofrece, anapausis se dice en griego. Y anapausis es llegar a la meta, llegar donde yo quería llegar, cansado, llegar sobrecargado y tirar mis cargas y abrazar al que me hace descansar. Es el lugar al que yo sí esperaba. Y a veces nos encontramos con Cristo y no lo esperábamos. Curiosamente, cuando nosotros buscábamos el éxito y buscábamos el dinero y lo llegamos a alcanzar y sentimos no es lo que esperaba, a veces uno va por el camino como los discípulos de Maús y se nos aparece Cristo de entrada y de por medio y yo no esperaba, pero de pronto hay una alegría en mí maravillosa. Eso hace Cristo. Nos sorprende. Si yo pensaba que alcanzando cosas del mundo sería feliz, a veces Cristo se aparece de la nada, de improviso, y me hace descansar y me hace sentirme pleno, lleno. Y otras veces yo lo tengo que buscar también. Lo hermoso cuando uno busca a Cristo es que uno se descubre que Cristo primero lo estaba buscando a uno, ¿verdad? A veces uno está buscando a Cristo hasta darse cuenta que Dios estaba ya hace tiempo buscándome a mí. Quería encontrarse conmigo. En enero de este año, nosotros tenemos nuestro retiro de servidores en la comunidad. Y un ratito de esos, estaban preparando la adoración al Santísimo. Yo estaba, como siempre, bregando. Usted me va a ver a mí, en mi estado natural, me va a ver bregando, ¿ya? Tengo 4 hijos, todos niños. Así que en los retiros, pues bueno, vamos con todos los hijos. Entonces usted me va a ver a mí siempre con un hijo colgado por aquí, diciéndole al otro que se baje por allá, etc. Yo estaba en esas, ¿no? Es quien decía, vení, no sé qué hacen acá, que vení. Y me senté un ratito de esos mientras tenía a mi hijito más pequeño. Y una servidora, mi esposa se había ido a otro lugar ese rato. Yo estaba solito. Y una servidora se me acerca, se sienta a mi lado y me dice, Ricardo, quiero contarte algo que no te he contado. Ah, qué bueno, le digo, contame. Hace 4 años yo había cometido algo muy grave, terrible en mi vida. Y llevaba una carga por dentro. Y no podía con eso, y no podía con eso, y no podía con eso. Y de pronto tomé mi movilidad y empecé a acelerar. Y acelerar fantaseando con que quizás un auto se me cruzaría o quizás yo podría ir a chocarme y matarme. Y quería morirme, matarme. Y ella dice que pasa por la Casa Betania, que es donde nosotros tenemos nuestra sede allá en Santa Cruz, nuestra comunidad, Casa Betania. Y ve que hay una gente, un grupo de personas conversando afuera, muchas movilidades, ahí había muchas personas, y dice, ¿qué será esto? Y le llama la atención, se pasa de largo muy rápido, va hasta la esquina y decide dar la vuelta a la cuadra. Vuelta.
se parquea, busca un parqueo, entra, y llega como a los últimos 5 o 7 minutos de la predicación que yo estaba realizando. Yo estaba compartiendo la palabra en ese momento. Y luego ella entra, se sienta ahí atrás y empezamos a orar. Y ella me cuenta, y vos decís lo siguiente: el Señor me muestra que hay una persona aquí que ha pensado recientemente en quitarse la vida. Y ella me dice que cuando yo digo eso, ella no lo puede creer y empieza a llorar. ¿Y qué siente? Como que se le acaba ese peso y esa carga que ella estaba llevando. Pero es un testimonio precioso. ¿Por qué? Porque no es solamente algo que genera un alivio y ahí está. 4 años después, ella recién me cuenta este testimonio que yo no tenía idea. Capaz en ese momento yo pensé, pues bueno, no, me equivoqué con esa palabra, no lo sé. 4 años después, ella hizo todo un camino de 2, 3 años hasta llegar a ser servidora. No, Dios no solo le dio sentido y propósito y le hizo descansar con esa culpa que ella cargaba, sino que la enamoró, la conquistó y hoy ella sirve al Señor. Esa es la sanación que Cristo hace. Esa es la sanación que Cristo hace. Pero yo les dije que vamos a hablar de la sanación de 3 cosas, de 3 maneras. La sanación de Cristo como alivio, que es la que acabamos de decir. Luego la sanación de Cristo como perdón. Y vamos ahí, un poquito más acelerado para que no nos pise el tiempo. No hace mucho conversaba con una persona, viene a buscar ayuda, me llama una mamá, me dice, mire, yo vivo en Chile, mi hijo ha pedido ayuda y queremos hacer una sesión con usted. Pues bueno, hagámosla online. Le digo, el chico vivía en Santa Cruz y ella vivía en Chile, creo en Chile. Nos reunimos, conversamos y bueno, ¿no? Tenían una relación rota. Ellos habían emigrado cuando este chico estaba en la promoción y él se había quedado solo con un hermano mayor. Y de ahí de pronto, de ser un hijo al que todo le hacían, él tuvo que verse por sí mismo, desde sus 17 años, y él tiene ahora como 22 más o menos. Con el pasar del tiempo, él le tenía mucho rencor a la mamá, porque sentía, cuando la mamá venía de visita a Santa Cruz, empezaba todo el tiempo a decir, ¿dónde estás? ¿Y qué haces? ¿Y por qué vas? No, no vas a ir, no tenés permiso, ¿para qué haces estas cosas? No te voy a dar plata, no, salí, vení, ¿qué haces? Renunciá a ese trabajo que tenés, no me gusta. A meterse mucho en su vida, a querer como mandarlo a que él haga todo. Y él me decía, yo no entiendo. Mis padres se fueron, yo me quedé solo a ver qué hago por mi vida, mis 17 años. 2 años después recién volvieron por un mes, y ese mes que volvieron querían que yo esté obligado a obedecerlos en todo. No podía hacer nada por mi cuenta, cuando los últimos 2 años yo tenía que ver todo por mi cuenta. Y entonces les generó un rencor, una rabia, pero el rencor más profundo, ya cuando lo fuimos en la segunda, tercera sesión, fuimos hablando, es que este era un muchacho que tenía una clara inclinación homosexual. Y él cuenta que cuando que había sido abusado, ¿ya? Había sido abusado, había callado, como muchos chicos que son abusados y no lo dicen. Y la mamá encuentra unos mensajes ya cuando él tenía 13, 14 años por ahí, en la que él conversaba con un muchacho así en onda un poco amorosa, con otro varón, otro adolescente. Y lo enfrentan y no sé qué. Dice que viene una hermana de la iglesia, habla con ellos y le dice a los papás, sálganse, voy a conversar yo con él. Conversa y recién él es la primera vez que le cuenta a esta hermana. Y la hermana medio que lo obliga a contárselo a sus papás. Y él logra decirle a sus papás, tal vez, tal fecha, eran en 2 ocasiones y con 2 personas diferentes, me pasó esto.
Los papás quedan en shock, en ese momento la mamá lo abraza, le pide disculpas. Todo hermoso hasta ahí. Pero luego él me dice, ahora tengo 22 años y esta es la segunda vez que estamos hablando del tema con mi mamá. La primera vez fue esa, la primera vez que lo dije. De ahí en más, nunca más se dijo nada. Nunca más. No se él, no se buscó ayuda para la familia. Simplemente pensaron que orando se iba a resolver todo. Eran personas de fe. Solamente orando se va a resolver todo, quedaron entre los papás. Y esta mujer había caído en cuenta, ya cuando ellos vinieron conmigo ya no se hablaba, él no les contestaba el teléfono y ellos vivían en Chile. Hacía 2 meses que no les contestaba el teléfono, de vez en cuando mandaban un mensajito, hasta que le dijo busquemos ayuda y ahí se fue llevando todo, ¿no? Y entonces, cuando nos sentamos a conversar ya yo solas con la mamá, ella me dice, no aguanto más, y ella me cuenta su versión de la historia y cómo ella cargaba también y sentía que no podía. Ella intentó un par de veces acercarse a su hijo, pero sentía que no podía, tenía un terror de que el hijo le dijera algo o le diera detalles de su propio abuso, que ella no sabría qué hacer con esa información. Yo le pregunté a ella, escúcheme, entonces, ¿usted evitó hablar con él por beneficiar a él o por beneficiarse usted? Y ella me mira y me dice, porque yo no podía. Dejar de hablar eso fue cómodo para mí. No volver a tocar el tema fue lo más cómodo para mí. Porque a mí me costaba, porque yo tenía miedo, porque era difícil para mí la situación. No porque el hijo no esté necesitando, al contrario. El muchacho me lo dice en tono de reclamo. Nunca, esta es la segunda vez que hablamos con mi mamá de lo que pasó. De 14 a 22 estamos hablando de 8 años después, ¿no? Pero en esa etapa de la vida tan frágil que es la adolescencia, ¿no? Entonces comenzó en ellos un proceso de perdón. Él perdonar a su mamá, ella perdonarse a sí misma, ¿no? Y hacer algo esencial en el perdón, que es la reparación. La sanación que Cristo hace con el perdón tiene 2 caminos. La primera, dice la palabra, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. Aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la blanca lana. Esa es palabra del Señor en Isaías, ¿verdad? Y cuando una persona que se ha equivocado, porque eso es lo que uno reconoce en el camino de Dios, yo me equivoqué. Esa gente que por ahí anda diciendo con tanto orgullo, yo no me arrepiento de nada, yo no me arrepiento de nada en la vida. Todo fue por algo, no me arrepiento de nada, hermano. Pues no, uno se encuentra con Cristo y uno se encuentra con la verdad. Y la verdad es que muchas veces usted y yo nos equivocamos. Y nuestra equivocación generó dolor. Muchas veces con hijos jóvenes, yo me he topado con hijos que quieren decirle a su mamá, mamá, vos no estuviste para mí, mamá, vos me golpeabas todos los días. Y las mamás, muchas de ellas, dicen cosas como, ¿en serio? No me acuerdo. Yo creo que no era tan así, hijo, vos estás exagerando. Y eso más bien genera en el hijo hasta más dolor. Hasta más dolor. ¿Cómo le cuesta al ser humano reconocer que se equivoca? No sé si más a las mamás que a los papás. No lo sé. Digo porque hay muchos esposos que me dicen, ¿sabe qué es lo único que yo quiero que haga mi esposa? Que por lo menos una vez reconozca que se equivoca. Pero esas son las mujeres de Santa Cruz. Acá son diferentes las mujeres, por supuesto, ¿no? Acá todas reconocen cuando se equivocan,
piden perdón si es necesario, no les cuesta, ¿verdad? Es otra historia acá. Pues bueno, uno se encuentra con Cristo y se encuentra con la verdad. Yo me equivoqué. Perdón, Señor, perdón, me equivoqué. ¿Y qué hace Dios? Si uno va al confesionario y confiesa su pecado, aunque el pecado sea rojo como la sangre, ¿cómo queda? Blanco como la nieve. Qué hermoso, ¿sí o no? Qué tremendo, qué liberador que es recibir el perdón de Dios. No me toma en cuenta mis pecados, hace borrón y cuenta nueva, me empieza a hacer una nueva vida. Hermoso, ¿verdad? Pero también hay muchas personas que solo se quedan ahí. Si usted recuerda los 5 pasos para una buena confesión, ¿cuáles son? El primero, ¿cuál es? Examen de conciencia. Número 2, dolor de haber pecado. Número 3, propósito de enmienda. Número 4, confesar el pecado al sacerdote. Y número 5, que es el que quiero hablar. ¿Cuál? Hacer la penitencia. La verdad es que muchos padrecitos, la única penitencia que nos dan es rece 2 Padres Nuestros, una Ave María y un Gloria, ¿no? Rece 2 Padre Nuestro, una Ave María. Pero hay algunos curitas que se toman en serio esto, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la confesión no borra todo el desorden que el pecado generó. Y que la penitencia tiene que ayudar de alguna manera a reparar los daños. Por ejemplo, yo robé algo, voy y me confieso, el Señor me perdona por completo, pero yo tengo que devolver lo que robé. ¿Sí o no? Ese es el segundo que nos cuesta más. En el primero Dios nos libera y nos da una nueva vida. ¿Pero para qué es esa nueva vida? Para que no vuelvas a pecar, le dice el Señor a la pecadora, ¿verdad? Vete en paz. Así, del confesionario uno sale, vete en paz tu corazón, pero no vuelvas a pecar. Y entonces, cuando Dios sana el corazón y uno llevaba ese dolor de haber pecado, te sana el dolor de haber pecado, Dios te dice, wow, te perdono, y uno recibe el perdón de Dios y realmente es maravilloso. Pero toca reparar. ¿Qué le tocó a esta mamá? Reparar, escuchar el reproche del hijo, escuchar y reconocer que se equivocó, reconocer que debió buscar ayuda y no lo hizo, reconocer y reparar, empezar a tratarlo como un joven adulto y no como un niño al que ella tiene derecho de mandarlo para hacer lo que ella quiera. Reconocer que si yo te dejé solo cuando tenías 17 y vos solo te las arreglaste, pues bueno, ahora me toca acompañarte y mirarte con respeto. Porque además, al margen de su orientación sexual, este era un buen chico. Era un buen muchacho, que creía en Dios además, que le oraba al Señor. Entonces, reparar cuesta, reparar es la actitud que yo tengo delante de aquel al que le dañé. A mí me ha tocado ver maridos infieles que engañan a sus esposas y se enojan más que sus esposas. Maridos infieles que los descubren en la infidelidad y ellos se van de la casa enojados, ahondando más el dolor. Y cuando la mujer es dependiente de ese hombre, le va a pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y esos casos también son muy dolorosos. ¿Cuántas veces me ha tocado decirle a la mujer, a ver, si él la engañó, no puede usted querer reparar? Si a usted fue a la que engañaron. Lo mismo con la violencia. Si a usted fue a la que golpearon, no puede usted querer reparar cosas a él. Hay gente especialista en hacerlo sentir culpable a uno de los errores que él comete, ¿verdad? La actitud de reparar es clave y esa no viene así nomás, viene por la gracia de Dios, porque el corazón humano es orgulloso. Solo Cristo, cuando te perdona, te hace saber. Cuando ves tu pecado, empezás a pensar que no tenés voz para juzgar a nadie. Solo cuando llegás a ver el mal que hay en vos, te da la capacidad de dejar de mirar a los demás por encima del hombro. Reconocer nuestros pecados nos hace humildes y duele. La humildad es como
es como que algo se quebra por dentro. ¿Sabe qué se quebra? El ego. El ego que te dice, yo no voy a perdonar. ¿Por qué voy a perdonar? Porque a mí. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Porque a mí que soy tan buena, que soy tan inteligente, que siempre lo estoy ayudando, que desde siempre lo quiero. Yo soy así como el fariseo cuando está rezando, ¿no ve? Yo que soy tan bueno, que hago esto, que a mí viene y me hace esto, no puedo yo perdonar. Orgullo se llama eso, ego. Cuando Cristo te sana y te hace ver tu pecado, no te lo hace ver para estrujártelo en la cara, sino para perdonarte. Pero cuando uno se siente perdonado, por eso es que Cristo comparte esa parábola tan terrible, ¿verdad? Del rey que perdona un montón al vasallo y a su compañero no le perdona una deuda chiquitita, ¿verdad? ¡Qué incoherencia!, dice Cristo. ¡Qué incoherencia! Y bueno, termina como termina, ¿verdad? Cuando Cristo te sana el corazón de tu pecado, porque lo que más enferma tu vida es el pecado, amado hermano. Más aún el pecado que yo no reconozco. Con aquel que he aceptado en mi vida. Reparar el daño que cometí solo se puede con la gracia de Cristo, que te da capacidad de tener paciencia, que te da capacidad de entender que hay que no solo decir discúlpame, que quizás hay que estar atentos, que quizás hay que estar escuchando al otro, abrazando. Por supuesto, no se trata de reparar, de dejarme maltratar, no va por ahí, sino de estar disponible para la persona a la que yo dañé. Y ahí entonces se ven testimonios preciosos que también han visto mis ojos. Matrimonios absolutamente rotos de parte de los dos, destruidos los dos, los hijos ni qué se diga. Y cuando esa pareja se miran a los ojos, creen todavía en el amor que se tienen y sobre todo se acercan a Cristo, hay una transformación tremenda. ¿Y por qué hablo de matrimonio? ¿Y por qué hablo de familia? Porque es ahí donde más heridas se hacen. Donde más heridas cargamos son nuestras heridas familiares. Y a quien más tenemos que perdonar son a los que más cerca tenemos. Y a los que más tenemos que pedir perdón y reparar los daños que hicimos son a los que viven con nosotros, a los que nos conocen, a los que tienen toda la historia. Esa historia que ya no quiero contar, que ya me hice el burro, como que no existió. Como que mi pasado no existió cuando mis hijos sufrieron por mi pasado. Pero ya yo conocí a Cristo y cambié, pero mis hijos cuando eran niños vivieron un tormento por mi culpa. Yo tengo que pedirle perdón a Dios y Dios cambia, me perdona por completo, pero es mi deber pedir la gracia de Dios de entender, acompañar y reparar el daño que yo cometí cuando no conocí a Cristo. Amén. Y ahí tenemos una sanación maravillosa. Porque no es una sanación subjetiva solamente tuya, sino que también se van a sanar tus vínculos. Tus vínculos. Y a veces cuesta, insisto, pero termina maravilloso. Un testimonio maravilloso. Por último, la sanación de Cristo que también nos da propósito, ¿no? Piense que cuando yo lanzo una flecha, la flecha va al objetivo, ¿verdad? Esa flecha tiene un destino, un propósito. Está yendo hacia algún lugar, como esos que hacen en las Olimpiadas, ¿no? Con la flecha y lanzan y van, ¿no? Mientras la flecha tiene un trayecto, mientras la flecha tiene un hacia dónde, es una flecha con propósito. Si la flecha se cae y se clava en el piso, es una flecha que ya no tiene sentido. ¿Qué es una flecha clavada en el piso? Nada. ¿Qué es una flecha volando todavía por el aire? Una flecha que va a llegar a un lugar, ¿verdad? Cuando uno, ya sea porque está cansado, sobrecargado, porque lleva un pecado por dentro, porque tiene que reparar, o por cualquier motivo que uno carga heridas en la vida, la sanación de Cristo siempre nos da un propósito nuevo en la vida sin importar la edad que tengamos. Hay gente que porque tiene muchos años es como esa flecha tirada al piso que solamente le queda esperar porque ya no tiene nada que hacer. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, le da un nuevo propósito sobre todas las cosas difíciles que nos han tocado vivir. Esas que le decimos al Señor, ¿por qué?
Cuando yo me encuentro con Cristo, Cristo sana mi historia de tal manera que hasta lo más triste y difícil de la vida se convierte en un propósito. Recientemente conversaba con una persona un servidor, que tenía terror de abusar de niños, porque él había sido abusado de niños. Y él fue a un taller. Y en el taller le dijeron, muchos niños que son abusados terminan siendo abusadores después, lo cual es cierto. No todos, pero muchos a veces pueden hacerlo así, por la confusión que puede generar esto, ¿no? Y él me dice, terror, recién se me metió, porque yo vivía tranquilo hasta que fui a ese bendito taller sobre abuso. Y en ese taller dijeron esto y yo me acordé. Era algo que yo tenía bloqueado y me acordé. Yo sabía que me había pasado, pero ya no me acordaba. Me volví a acordar y tengo terror que esto me vuelva a pasar. Yo le pregunté, escúchame, ¿y vos eso se lo has entregado al Señor? ¿Es algo que vos has logrado sanar? Por ejemplo, ¿alguna vez vos lo has compartido con alguien en pro de testimonio? Él me dice, no. No, es más, volviendo a los casos, vos sos la primera persona a la que se lo cuento. Ok. Entonces, vos nunca has usado tu tragedia para traer esperanza a otros. No. Bueno, entonces entiendo por qué todavía tenés ese temor, ese miedo. Que el estiércol es el desperdicio, ¿verdad? Normalmente, bueno, de todos los animales, pero pensemos en la vaca, ¿no? El estiércol de la vaca es el desperdicio de la vaca. Es algo que no sirve, en teoría no sirve para nada, si es un desperdicio. Sin embargo, obviamente, si el estiércol se mezcla con la tierra, sirve de... Pues mire qué hermoso esto. Si yo he tenido estiércol en mi vida, es decir, cosas malas que hicieron conmigo, como un abuso, o yo simplemente he tenido recuerdos dolorosos que son como estiércol, desperdicios de mi vida, tengo dos opciones. O los pongo ahí en un rinconcito para que siempre huela mal, para que no sirva para nada, o le pido a Dios que se vuelva un abono para que otros puedan recibir esperanza. Y eso es lo que Dios hace cuando le da a la vida propósito. Yo quiero terminar contando un testimonio. Por ahí conversaba con una persona justo que me encantó, que una hija le dijo que venga a hablar conmigo porque yo soy papá de un niño con síndrome de Down. Me encantó eso porque obviamente va de la mano con esto tal cual, ¿no? Nosotros a la semana 12 teníamos 3 niñas, mujeres, y nos volvimos a embarazar, y en la semana 12 nos dicen que va a ser varón. No, o sea, nos dicen que hay mucha posibilidad, porque todavía es como temprano, pero este doctor es capísimo y nos dijo, hay mucha posibilidad. Y nos pusimos felices, y a la noche de ese mismo día la llama la ginecóloga a mi esposa y le dice, hay un pequeño problema con la ecografía, necesito que la volvamos a realizar mañana en otro lugar. Nosotros nos quedamos un poco, pero ¿qué es esto, no? Vamos entonces... y se confirma que había un parámetro alterado, que es un parámetro que se llama translucencia nucal y que está asociado con el síndrome de Down. Y para nosotros, que estábamos contentísimos por tener un hijo varón, nuestro primer hijo varón, fue una mezcla de emociones, ¿no? Ni yo ni ella nunca hemos tenido en nuestras familias, ni siquiera amigos, personas con discapacidad, ¿no? Y entonces empezamos a tener temor por, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Pero nos dijeron, es una posibilidad. Solo usted va a saber cuando nazca, salvo que quiera hacer una punción, ¿no? Para sacar líquido amniótico, y eso se puede hacer en un laboratorio, y eso es 100% seguro. Tiene un pequeño riesgo abortivo, nos dijeron. No, ni idea, le dijimos. Porque si hay algo que sabemos es que no importa si viene con síndrome de Down o no, ese niño va a venir al mundo y lo vamos a amar. Entonces, sin embargo, sí fue un shock. Y mire esto hermoso, ¿no? Esa noche que recibimos la noticia, ya cuando se confirma de la posibilidad, un poco desconcertados, temerosos,
porque no es lo que uno se espera, ¿verdad? No es lo que uno espera. Y nos ponemos a orar y decidimos pedir la palabra. ¿Sabe qué es este acto de pedir al Espíritu Santo, de abrir la Biblia y pedirle a Dios que por favor nos hable? Nosotros lo hemos hecho unas cuantas veces en la vida. Hay gente que lo hace día por medio, ¿no? Porque creo que se puede abusar de eso. Pero en momentos bien específicos de la vida, Dios nos ha hablado de esa manera, a veces así solos y a veces con tía Malita, nuestra fundadora, que creemos nosotros que ella tiene un don particular también en ese sentido. Y nos ponemos a orar, Señor, por favor, ¿qué es esto? Dinos qué significa, qué es esto. Y nos sale ese pasaje de la Escritura que dice en mi Biblia de Jerusalén: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para cribaros como al trigo. Pero ánimo, yo estoy orando por ti para que tu fe no desfallezca. Yo estoy orando por ti. Y yo siento un alivio de esta palabra de un Cristo que oraba por nosotros, dije yo, ¿no? Mi esposa se queda pensativa y me dice: la doctora me ha pedido que adicionalmente de la ecografía nos hagamos un estudio. ¿Así le digo? Sí, te dije, no, sí, ¿verdad? Tenés que hacer un estudio. ¿Sabes cómo se llama ese estudio? Me dijo. ¿Cómo? Se llama cribado genético. Y cuando ella me dice que se llama cribado genético y en la palabra dice: Satanás ha pedido para cribaros como al trigo, nosotros nos ponemos un poco confundidos primero, pero luego damos gracias a Dios porque es un Dios que estaba haciendo ¿qué cosa? Tomando nuestro miedo, tomando nuestras dudas, nuestra sensación de no entender esto y dándole un propósito. Y son innumerables la cantidad de veces. Yo le podría contar ese día cuando nació Nachito, José Ignacio se llama nuestro hijo, Nachito le decimos. Fue un día de alegría. Yo oraba al Señor, oraba en lenguas, me acuerdo, solito en el baño antes de que me digan puede pasar al quirófano. Oraba en lenguas. Y recibimos al bebé. El doctor me dice: no tengo que decirle nada, usted ya está viendo lo que tiene, ¿no es cierto? Yo no vi nada, pero entendí que lo que me quería decir es que tenía los rasgos propios del síndrome de Down, ¿no? Y mi esposa, que estaba amarrada, porque las amarran, ¿no?, a las mujeres cuando hacen la cesárea para cualquier cosa, me pregunta, ¿no?, así con lo poco que puede hablar, como diciendo, ¿tiene o no tiene? Y yo, que ella ve un gesto de mí, yo le digo, y ella me hace así, y se queda a pensar. Y dice que ella piensa, no sé si me entendió. Por ahí pensó que le estoy preguntando si está todo bien. Y me dijo que está todo bien. Ya cuando yo me acerco con el bebé y ella me dice, ¿tiene síndrome de Down? Y yo le digo, sí, tiene síndrome de Down. Y fue, amados hermanos, un gozo de Dios. De esas cosas que uno no explica. Maravillosa, se me paran los pelos cuando me acuerdo, porque es la alegría de Dios, ese miedo de la semana 12 transformada en un gozo indescriptible. Ayer, antesito de que el Fray me recoja para venirnos al aeropuerto, nosotros tuvimos la gracia de conversar con una paciente mía. Yo estaba atendiendo a una paciente y estaba teniendo problemas con su matrimonio. Ya yo lo había atendido años atrás, le había ido bien, otra vez habían recaído. Y vinieron otra vez a conversar y bueno, se cortó la terapia porque la señora estaba embarazada. Y hace unos 10 días, y se le puso un poco complicado el embarazo, me dijo, por favor, cortemos. Le dije, claro, para después, ustedes me avisan. Y ese 10 días me llama y me dice, Ricardo, te cuento que nació mi bebé. Y nos acabamos de enterar que tiene síndrome de Down. Nosotros no nos dijeron nada en todo el embarazo. Nos acabamos de enterar recién ahorita que nació. Y me acordé que vos me hablaste de tu hijito. Y me hablaste con tanta alegría de él. Y nosotros estamos con muchas dudas y muchas preguntas. Y queremos ir a hablar con vos. Yo le digo, no va a hablar conmigo, vamos a hablar conmigo y con mi esposa, le dije.
Y ayer, antes de venir para acá, tuvimos la bendición, por segunda vez ya, de sentarnos a hablar con una pareja para decirles felicidades. Felicidades. Son poquitos los chicos con síndrome de Down, 1 de cada 1000. Dios ha escogido su familia para una tarea especial. Sí, va a necesitar más apoyo, va a necesitar ayudas extra que su otro hijo no ha necesitado. Pero lo extra que va a necesitar en ayuda será lo extra que les va a regalar en ternura, en amor, en alegría. Y cuando yo agarro a Nacho, a mi hijito, que estaba justo haciendo su fisioterapia y ya está aún, ya da pasitos, y estaba caminando y a risas y feliz, y yo se lo doy, a Nacho lo alzo, y se lo entrego a esta señora, ¿no? Y ella lo alza, y él empieza a besarla, y le juega y le ríe. Yo veo el propósito de Nacho, el propósito de dar esperanza y de dar alegría. Cuando Dios sana el corazón, amado hermano, lo sana para que todas las historias difíciles que nosotros hayamos podido tener en toda nuestra vida tengan un propósito nuevo y sean para dar más gloria a Dios. Que Dios hace. Más gloria a Dios. Y es una obra maravillosa. Y lo que yo le pregunté a este servidor, te lo pregunto a vos también. Tus historias difíciles, las historias que de repente no le has contado a nadie, ¿ya le han servido a alguien más? ¿Ya has dado testimonio? Y si vos decís, todavía no, pues bueno, vamos a pedir que Cristo te sane, de tal manera que un día tengas la posibilidad, de repente no así en un micrófono, de repente como yo ayer, en la sala de mi casa, en una conversación, poder dar testimonio de que en las cosas difíciles, o a veces las más difíciles, Dios le da un propósito distinto y nuevo a la vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.